De Jardín, la radio de la vida encantada, les habla su vecino y amigo Martín Cruz Santos. Hoy es viernes 21 de noviembre de 2025. Gracias por sintonizar Ruta Cultural, un espacio para divulgar información pertinente a proyectos y actividades culturales que se crean en Jardín y en el suroeste antioqueño. Buen día para todos y bienvenidos a el programa Ruta Cultural. Por fortuna tenemos un programa muy especial en torno a la pintura, al arte popular, al taurete, con una persona que le ha aportado en esa dimensión artística al municipio de Jardín. Bien, y antes de comenzar nuestra conversación con nuestra agradable invitada, recuerden que las grabaciones de cada programa las pueden acceder en Spotify, Facebook e Instagram, todas con el nombre de Ruta Cultural. Y también síganos en el canal de YouTube de Conversaciones con Martín Cruz Santos, @mcruzsa. Nuestra invitada de hoy, Beatriz Cecilia Marín Sánchez, artista plástica jardineña. Beatriz, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días para todos, muchas gracias a ustedes, son muy amables. Es con todo el gusto, Ercilia, y un placer, una dicha poder conversar con usted para que nos cuente los detalles acerca de cómo ha sido ese proceso cultural suyo, pictórico. Entonces, cuéntele a los oyentes la manera suya de emprender con la pintura. ¿Empezó a partir de cuándo? Es una historia muy linda y muy tierna. Yo soy de una familia muy humilde, de Jardín, pero el mayor tesoro que los padres le pueden dar a sus hijos son los valores. Y esa fue una herencia muy linda que mis padres me dejaron. Me pongo muy nostálgica porque el origen artístico empieza muy lindo. Mi mamá no sabía dibujar, pero le encantaba pintar, rayar con colores. Y entonces yo tengo otra hermana que es artista también, Nuri. Y entonces cuando ella y yo estábamos pequeñas, mi mamá se cortó un mechón de su cabello, 2 mechones de su cabello, los encabó en unos palitos y derritió puntas de colores en tapitas de cerveza. Y entonces nos puso a la entrada de nuestra humilde casita, nos puso a mi hermana y a mí a pintar. Entonces llegaron unas primas y se burlaron que mira cómo las tiene. Y entonces mi mamá dijo, y lo digo con mucho orgullo y con mucha nostalgia, mi mamá dijo, ríanse, que cuando ellas el día de mañana sean unas grandes artistas, también se van a reír. Y ese es el origen de por qué somos artistas. ¡Qué belleza! Y lo son con el tiempo los que nos hemos venido dedicando al arte, en este caso a la pintura. Nos vamos dando cuenta la importancia que tiene la manera particular en que cada quien aborda su proceso creativo. Y ya que ella se remite a doña Berta y a don Marcos, a don Marquitos, que fueron los papás, ella ha sido vecina o fueron vecinos de toda la vida, todavía tienen la casa ahí cerca en donde yo vivo. Y yo recuerdo estando niño, descalzo, ver a Ercilia y a Nuri dibujando, pintando, y eso va calando. Entonces el estilo de Ercilia está marcado por el arte popular, por el primitivismo, las costumbres. Hay un gusto por el paisaje y por esos personajes que anidan en él, en los oficios, en el campo. Ercilia, me voy a atrever a preguntarle acerca de esos temas. ¿Qué es lo que siente usted al representar esas escenas en la pintura? ¿Qué siente? ¿Cómo se inspira? Me inspiro en eso, en cómo me levantaron a mí, en la humildad, en el campo, en las gallinitas, en los arrieros, todo eso. Me inspiro en cómo me levantaron a mí. Y es interesante porque le comentaba
antes de entrar al programa, que cuando Claudia y yo llegamos a Jardín, comenzamos a ver expresiones artísticas en diferentes lugares y en ese momento vislumbrábamos que por aquí sí hay una gran cantera de artistas. Y lo primero que nos encontramos fue con una obra de Beatriz pintada en un taburete, en un espaldar. Precisamente, esa obra la tenemos en nuestra casa. Y luego ya comenzamos a ver diferentes obras, diferentes cuadros, diferentes pinturas en lugares de acá del pueblo. Y sí, como bien señala William, se nota un arraigo con la naturaleza, con el entorno, con el paisaje jardineño. Te pregunto sobre esta parte del taburete, ¿desde cuándo comenzaste a pintar? Desde hace mucho tiempo. Aquí el que empezó a pintar taburetes fue Calonga. Calonga, sí. Y ya después le seguimos varios, mi hermana, Cañaveral, varios. Nos fuimos detrás de él. Claro. Hay que considerar varias cosas. Muchas veces, visto desde lo académico, el arte pareciera ser una manera como muy precisa, muy pura de representar. En el caso de la pintura puede haber anatomía, en el tema del paisaje, atmósfera, cromatismo, ¿cierto? Formas de hacer que el color sea atractivo. Y Ercilia ha ido buscando su estilo, yo creo que todavía todos lo seguimos buscando durante toda la vida. Y se ve plasmado en los taburetes como en los cuadros que ha realizado. Pero aquí hay algo fundamental que valorar y es que los hijos de Beatriz son artistas netos. Nando, que ha sido el último que ha empezado a pintar, es un pelado que ha logrado empezar a buscar también un estilo, una manera de pintar ciertas cosas con un acabado que impacta. Daniel, pues es un gran retratista y también tiene un manejo de color impresionante y buen dibujo. ¿Cómo es que llama? Miguel. Y Miguel, Miguel. Y Miguel tiene unos cómics con un vuelo, una forma de fusionar el entorno cotidiano con el ciberpunk, con el futurismo, son unas máquinas, y eso es muy especial. En fin, están ahí en el proceso y ojalá que puedan trascender toda esa herencia. Pero Ercilia, ¿cuál es el parentesco que usted tiene con el Zurdo Sánchez, el pintor de jardín? Éramos, porque él ya falleció, Claro. primos hermanos o casi hermanos, porque ellos eran Sánchez Marín y nosotros Marín Sánchez. Éramos familiares por parte y parte. Y en este caso entonces tenemos a Nuri, su hermana, que es muy buena dibujante, pintora también, y los hijos suyos que están metidos también en el arte, en la pintura, en el dibujo. El Zurdo Sánchez, que ya falleció, allá va a su familia, fue un gran pintor. Aquí tenemos en la Casa de la Cultura el mural que representa parte de la historia de Jardín. ¿Quiénes más dentro de su familia usted ha logrado encontrar que tienen esa genética artística? Mi sobrino Julio, el hijo de mi hermana mayor. Perdón. Julio, claro, yo conozco a Julio, Julio también tiene, sí. Qué bien, bueno, ahí tenemos parte de ese legado. Hay un aspecto interesante que conversábamos con Beatriz, y es que en su inspiración hay un espacio en la vereda, y ella nos estaba hablando hace un rato precisamente de cómo William ha estado allá también, Claro. cómo ese espacio natural de belleza se convierte en el taller de ella y de sus hijos. Háblanos de ese lugar. Es un lugar, sí, maravilloso. Willy estuvo allá y dijo, ustedes viven en un paraíso. Porque sí, me recuerda el pasado,
cómo me levantaron. Y allá tenemos el taller y están en un ambiente así muy lindo, lleno de flores, lleno de aire libre, es maravilloso. Aquí los artistas son ustedes, Beatriz y William, pero siendo una familia de artistas, sería interesante una exposición entre ellos, ¿cierto? Donde Claro. pudiéramos ver esos diferentes talentos, como tú muy bien has descrito hace un rato, porque hemos visto, por lo menos yo, he visto particularmente, es decir, he visto obras de Luis Miguel, por ejemplo, he visto obras de ella, pero las he visto por separado, nunca en una exposición, digamos. Sí, mire que cuando inauguramos la Casa Tomada, yo dediqué una salita, la segunda, entrando a mano derecha, la que es pequeña, al Jardín de Jardín, porque ellos son todos muy amigos de esa propuesta, de ese lugar, que ha incentivado el arte, hace conciertos, tertulias, talleres de escritura. Y ahí en esa pequeña muestra de esas obras que han sido adquiridas por el Jardín de Jardín, había de Arcilia, pero también había de su hijo Daniel, una serie de obras muy esotéricas, como con un enfoque muy surreal, muy místicas, que es una de las temáticas que está abordando Daniel. Sí, esperamos contar con tiempo suficiente como para mirar de qué modo se monta una exposición en torno a los tres. Y en estos días creo que vas a estar pintando los fines de semana acá en el pueblo. Háblanos de esa propuesta. Sí, voy a estar en la salida de la por la Garrucha, en un hospedaje que hay allá muy bonito de Dora Valencia. Ella me hizo esa invitación y le agradezco mucho porque es una oportunidad que tenemos muy bonita de darnos a conocer. También yo le agradezco mucho a Andrés, el del Café Vivero Jardín de Jardín, que él nos ha dado una oportunidad muy bonita a varios artistas de exponer allá. Él nos ha comprado obras y tiene una exposición y él me ha dado una oportunidad, yo tengo muchas obras allá. Le agradezco mucho. Y estas menciones las hacemos no como anuncios pagados, ¿verdad? Porque esta es una emisora de interés público, pero también un modo de reconocer que en Jardín que existe una enorme cantidad de artistas y que existen espacios públicos y privados que de algún modo están promoviendo esa actividad. O sea, no es solo el parque, que de por sí ya es grande, o sea, decir que el parque de Jardín se convierte en el espacio donde se presentan músicos, se presentan teatreros, se presentan artistas, dice muy bien del municipio, o sea, de que hay una acogida y de que obviamente pues eso permite como imaginar otras posibilidades de creación artística, ¿cierto, William? Claro que sí, y en ese aspecto poder compartir lo que uno hace y la experiencia directa con la gente, que la gente vea a alguien crear, ¿cierto? Pintar, en el caso de Arcilia y de muchos más y de tantos artistas que hay en Jardín, es una oportunidad para el que tiene el llamado de la pintura y que se encuentra con el pintor pintando, y eso es un motivante, ¿cierto? O para alguien más que quiera adquirir una obra, o para que se sienta que hay gente que todavía cree en la libertad, en la expresión humana, ¿cierto? De lo que propicia los actos creativos. Y en ese aspecto me gustaría preguntarle a Arcilia, y con propiedad, porque a mí me ha gustado mucho el tema de compartir, de poder brindar asesoría en procesos creativos y que la gente aprenda o perfeccione o mejore lo que ya sabe. Y Arcilia, ¿qué importancia podría tener que se enseñe el arte, que se propicien espacios para que la gente pinte, para que la gente aprenda, para que mejore? Usted, que de todas maneras no se ha dedicado como tal a la enseñanza, ¿qué visión tiene de esas posibilidades que tiene el arte dentro de
la obra personal que usted maneja como pintora y la posibilidad de que otros también aprendan ese arte o lo mejoren. Sí, pues eso sería muy bonito. Pues a mí particularmente no me ha gustado y no he dado pues clases, pero sí muy bueno porque hay mucha gente que quiere aprender y sería muy bueno que mucha gente aprendiera. Si la gente aprende, en el caso de la pintura, aprende a pintar, ¿usted cree que él le puede proporcionar a esa persona el que aprenda a pintar? Que podría darle el arte a alguien, a cualquier persona, a un niño, una señora, un señor, que diga, hombre, yo quiero aprender a pintar. ¿Usted cree que como artista, como pintora, qué le puede brindar el arte a una persona común y corriente que aprenda ese arte? La satisfacción de hacer algo que le gusta a ellos. Claro. ¿Eso es lo que haces vos? Sí. Bueno, Sí, ahí cabe aquello de por amor al arte. Es decir, si no se siente esa pasión, ese entusiasmo, esa dedicación, pues bueno, me parece que se cae un poco en una versión, digamos, más comercial, que no es que sea del todo criticable, pero lo que me refiero es ese inicio, esa llama, donde lo que haces es porque realmente te gusta, donde, por ejemplo, recuerdo en este momento, escuchando a Beatriz, en uno de los programas de conversaciones al inicio, cuando todavía vivíamos en Puerto Rico, entrevistamos a una maestra que tuvo como 30 años de servicio y durante ese tiempo estuvo deteniendo esa inspiración por la pintura. Ya luego en su retiro, se llama Delia Cabrera, porque seguramente va a escuchar este programa en algún momento, y quisiera reconocer que hoy es una gran pintora. O sea, después de 30 años, que dice, nos vamos a tomar ahora formalmente clases, vamos a dedicarle más tiempo, ya ha tenido exposiciones en diferentes lugares, y es lo que ella dice, bueno, ya pasó el tiempo de la vocación didáctica, el trabajo con los niños en la escuela, pero ahora tengo la posibilidad de otro tipo de expresión, de otro tipo de comunicación. Así que me parece que ciertamente esa posibilidad de que alguien pueda decir quiero estudiar arte, quiero desarrollarme, es una gran satisfacción y es una gran realización. O sea, incluso no importa la edad también. Y en ese aspecto, Ercilia, ¿cuál es el sueño suyo como pintora? Mi sueño como pintora es que, como lo dijo don Martín, uno no termina de aprender. Tengo 59 años y lo que yo quiero es aprender a perfeccionarme cada día más. Que la gente diga, ¿esto es una pintura o es una foto? Eso es a eso yo quiero llegar. Y con la ayuda de Dios lo voy a conseguir. Y en ese aspecto me parece como curioso que lo diga, porque el estilo suyo tiende más al primitivismo. Entonces, ¿cómo va a hacer ese puente? ¿Cómo lo está proyectando ese puente desde esa escuela más primitiva, más básica, a ese realismo de la foto? ¿Cómo está proyectando que va a dar ese paso al realismo? Perdón, practicando cada día más, y cada obra que haga, tratarla de hacerla más perfecta. Porque todavía me falta mucho por aprender. Yo que no soy artista ni entiendo mucho del asunto, ¿cómo se dan esas transiciones entre técnicas? Bueno, entre técnicas o estilos. O estilos. Bueno, pues el programa es para que ella converse y yo le podría preguntar al respecto. Es que es complejo. Ella, Beatriz, pinta sobre todo con óleo y acrílico, ¿cierto? Sí. Eso, primero que todo. Y en cuanto a los estilos, pues es ambiciosa las posibilidades que brinda el arte.
El arte en realidad, yo tengo una concepción y es que el arte es libertad y no es para uno tener un estilo, pero el que lo tiene y lo logra está bien y es válido para alguien que sea versátil y cambie de estilos, de escuelas, de técnicas, como también es válido para alguien, un pintor, y lleva 50, 60 años pintando flores y en óleo, sin duda que un artista, es que son horas y horas sentado ante el caballete pintando flores. Entonces, dentro de lo académico se juzga mucho ese tipo de prácticas, pero es que ahí hay un mérito, es un enamoramiento por las flores, ahí hay una poética que valorar, ¿cierto? Que tiene un gran esfuerzo. Ercilia pues tiene unos elementos muy básicos dentro de la pintura, unas técnicas también básicas, las transiciones a las técnicas y a los estilos están marcadas por muchos fundamentos y no sé, voy a ser atrevido, pues yo creo que una de las cosas que se nos debe exigir es justamente la coherencia, buscar cierta coherencia. Entonces, si Ercilia dice que le gustaría el realismo, debería estar practicando más realismo en vez de más costumbrismo y arte más primitivo. Debería estar trabajando ya más de fiel a las imágenes, ¿cierto? Que simplemente a ese estilo más folclórico, más pueblerino, que es muy bello, que es muy poético. Por eso me sorprende la respuesta y bueno, por fortuna tiene todos los días para que siga emprendiendo en grande. Y posiblemente vamos a ser testigos de esa evolución. Ojalá que sí, ojalá que sí. Porque Willy, el costumbrismo también nos hace estar en el realismo, porque mire que el costumbrismo uno pinta arrieros, pinta gallinitas, pinta pájaros, casitas, que eso es lo que vivimos en la realidad. Entonces el costumbrismo va de la mano con el realismo. Muy bien, y lo hablábamos ahorita, Martín y yo, hablando de la alta cultura, de los estilos, de lo más pueblerino, en fin, y es verdad, eso se complementa y son fuerzas artísticas que uno no puede pelear con ellas. O sea, si un pintor pinta abstracto y pinta figurativo, yo no tengo ningún problema. Claro. Ercilia, entonces cuéntenos qué está pintando en este momento, qué trabajos está adelantando, le está haciendo encargos a alguien o tiene trabajos empezados, qué está haciendo en este momento. Sí, yo he trabajado muchos encargos, pero en este momento estoy trabajando ya cuadros propios para exponer allá en la salida de la Garrucha. Ah, qué bien. ¿Y qué cuadros está trabajando? Un unicornio, colibrís. El unicornio sí Se sale. Sí se sale del realismo, pero sí también es bueno meterle como esa fantasía también a las, bueno. Sí. Y colibrís y paisaje, un atardecer. Ah, qué belleza. Y ha trabajado rostros también. Rostros, digamos, de personajes conocidos acá en el pueblo. Sí, yo precisamente dejé de trabajar mucho de esa oportunidad, desperdicié esa oportunidad porque como mi hijo mayor, José Daniel, es un retratista tremendo, como lo decía Willy, entonces me encargaban, me decía que pintara rostro y yo decía, no, el teso es mi hijo, el teso es mi hijo. Y entonces dejé mucho tiempo últimamente pinté rostros y para mí no lo hice mal, me mandaron de un sitio, de un café de acá, a pintar los personajes típicos, Antolina, Bernardo Cusco, que es un señor muy típico, María Gorda, que era una señora que... ¿Quién no comió empanadas de María Gorda? Y entonces yo me sentí muy, muy bien haciéndolas y para empezar me quedaron muy bien, entonces voy a seguir
también pintando rostros. Y dentro de sus obras, ¿cuál tiene un cariño predilecto en este momento que usted diga, ay, una vez pinté esto y lo recuerdo, todavía lo conserva o quién lo tiene? ¿Alguna obra en especial o un mural o un trabajo que haya hecho y que la haya dejado tan satisfecha que lo recuerde? Bueno, gracias a Dios pues he pintado varias obras, varios murales, pero donde me sentí muy bien es una obra que yo pinté en Santa Elena, que un señor de Santa Elena vino y conoció pues mis obras y me invitó a su finca en Santa Elena y pinté un curazao en la entrada de un baño y ese es y yo quedé muy satisfecha de ver la satisfacción de ellos, la alegría, el orgullo con que muestran esa entrada al baño. Qué maravilla, el curazao es una planta bellísima y predilecta, me encanta, qué bien. Y quiero volver al tema de los taburetes, porque estamos realizando una investigación, ¿verdad?, al respecto y de lo que hemos ido descubriendo en esa etapa ya del taburete artístico, es que del mismo modo que ha habido diversidad de ebanistas y de carpinteros en jardín, familias que tradicionalmente se han dedicado, como los Gallegos, los Flores, los Ramírez, Rendón, entre otros, pues del mismo modo hay una camada de artistas en los cuales pues ustedes dos están incluidos, ¿verdad? Han incursionado en el taburete y el taburete es el elemento, quizás uno de los elementos identitarios de jardín. O sea, pues ir a jardín y no sentarse en un taburete y de paso apreciar los colores, no solo los colores que identifican los diversos negocios, sino también ya la pintura artística. Un artista, determinado estilo, tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido con Roberto Díaz y con Claudia Cárdenas tiempo atrás. Por ejemplo, vimos obras de Beatriz, vimos obras de Nuri, vimos obras de Calonga, vimos obras de William, vimos obras de Cañaveral, de Daniel, el hijo de ella también. De Felipe Ocampo. O sea, una cantidad, yo diría que amplísima, que nos permite ver también ese espectro amplio del artista de jardín y sus diferentes incursiones. Pero el hecho de que esté en el taburete, que es un símbolo de identidad, nos habla también de jardín como un espacio de creación artística. Porque sí, allí está el taburete que nos identifica, es un símbolo. Pero ahí están los artistas jardineños en sus diferentes expresiones. Y le comentaba a Beatriz hace un rato que en algún momento yo estaba en el balcón de la casa y veo pasar a Beatriz con un taburete al hombro y yo no tenía la cámara en ese momento y yo por poco yo decía, no, ¿dónde está mi cámara? Porque lo que estoy viendo es justamente la artista jardineña con un taburete recién pintado que lo llevaba para X o Y lugar. Entonces me parece que de algún modo el taburete también lo junta a ustedes. Claro. O sea, hay un espacio ahí de confluencia, ¿no? De encuentro. Sí, es cierto, porque todos tenemos las formas personales de abordar la pintura y el dibujo y eso nos hace una familia. Sí. De algún modo todos hemos intervenido en los taburetes, todos los que han habido de pintores aquí en Jardín, incluido el zurdo, sí, que aunque no le vi taburetes pintados en el mural, tiene unos taburetes, sí, en la panorámica del parque. Correcto. ¿Cierto? Y eso nos hace una familia a todos. Eso me genera una pregunta que a mí me es esencial y es, ¿usted cómo percibe los demás pintores de jardín? Sus estilos, qué le gusta, qué no le gusta, así con frescura, porque eso es para compartir. Usted dijo ahora algo del estilo, pero para mí, sí, cada artista tiene un estilo propio.
y yo respeto mucho y admiro cada estilo de nuestros artistas. Ajá. Y amplíe más esa manera de concebir y de sentir lo que hace, por ejemplo, Cañaveral, ¿cierto? Es un trabajo muy bonito, él tiene también su estilo, un estilo muy bonito y yo también lo admiro mucho. Ajá. ¿Y los demás? Y el semillero es que también ahí viene un semillero de artistas muy jóvenes, detrás de nosotros. Y ese semillero también un estilo, y yo les digo a esos artistas que vienen detrás de nosotros con su estilo muy lindo, que sigan adelante, practiquen, practiquen, practiquen en su estilo, que la práctica hace el maestro. Qué belleza. Semillero ha mencionado ella. Yo creo que en Jardín muchos semilleros se pueden desarrollar. De hecho, con Edison tiempo atrás hablábamos de un semillero de comunicadores. O sea, aquí hay talento. Y me parece que lo que Beatriz acaba de señalar es muy importante. O sea, hay un reconocimiento generacional y que en ocasiones hay una confluencia también. Pues yo recuerdo cuando se estaba pintando las escaleras de la calle 12, Sí. ese encuentro de artistas que yo diría de varias generaciones, Claro. trabajando en conjunto. Y ciertamente para que exista un semillero tiene que haber un aprendizaje mutuo. Hay una gente que tiene una experiencia que también dentro de esa experiencia uno se sabe que en algún momento ya uno va a ir pasando. Es decir, le toca entregar la batuta, quizás dedicarse menos, va a estar menos expuesto, pero se necesita entonces ese apoyo, ese promover el talento, ese lograr reconocer los estilos, la crítica, o sea, la crítica favorable, ¿verdad? Cómo vamos viendo lo que William preguntaba hace un momento, esos diferentes estilos, esa evolución, cómo vamos viendo el desarrollo de cada cual, y eso propicia que obviamente pues Jardín tenga creación artística para largo. Claro. Un amigo, Jorge Mario Betancourt, escritor y periodista, me decía una vez, no, es que yo no conozco otro pueblo que tenga tantos pintores como Jardín, y en realidad es porque Jardín lo amerita. Es un lugar con tantos lugares maravillosos, rodeado de montañas, es tan pintoresco, pues vean el parque, esos balcones, la manera en que está distribuidos los árboles, cómo contrasta con las montañas y la atmósfera de Jardín, eso, tanto río, eso propicia que la gente tenga ganas de pintar. Sí. De pronto, con el paso del tiempo ha habido un desarrollo y se ha ido suspendiendo y se ha vuelto a activar. En este momento estamos impulsando el taller de pintura de la Casa de la Cultura. En su momento, en varios procesos, hemos podido ir al campo a pintar, ¿cierto? Ercilia, cuéntenos si usted ha hecho parte de algún proceso de pintores, aparte del de Jardín, en donde con sus hijos, con algunas gentes que llegan allá al Jardín, llegaron a estar pintando todos como un taller. ¿En qué otros entornos o grupos se ha ido trabajando de ese modo? ¿Llegó a pintar con su hermana? ¿Llegó a pintar con el zurdo? ¿A dónde llegó a pintar? ¿Con quiénes? ¿De qué modo? No he tenido como esas oportunidades de pintar en varias partes, no. Apenas sí he pintado con mi hermana y allá en el sitio donde usted acaba de decir. Y de zurdo me queda el remordimiento porque él vivía en Medellín y tenía su taller allá y su escuela. Él enseñaba allá y se cansó de invitarme. Beatriz, vaya, la invito para que vaya a mi escuela y se perfeccione más. Y de esas cosas que como tenía los hijos pequeños y todo, entonces nunca fui. Y me queda ese remordimiento, pero bueno. O sea que Ercilia ha sido una pintora más de su espacio, de su taller. Sí. Y a tener con esa pregunta, por aquí Claudia me preguntaba al oído.
hay posiblemente artistas en Jardín que quizás no se han dado a conocer, digamos, tan públicamente como lo han hecho ustedes. Quieren pintar, posiblemente no han encontrado los espacios. ¿Qué ustedes dirían al respecto? Porque mencionaste hace un momento la Casa de la Cultura y los talleres que se están desarrollando, ¿cierto? Claro, Quizá eso sería un buen espacio para esas personas que nos están escuchando y dicen, caramba, yo tengo interés en lo que ellos están planteando, me gustaría un desarrollo artístico como lo ha logrado Beatriz o como lo ha logrado William. ¿Qué acercamiento, qué aproximación debo hacer para lograrlo? Sí, yo lo aumenté como complemento para tratar de abrir tema en cuanto a lo de la pintura lo que pretende Arcilia. Yo volteo esa pregunta antes de dar mi respuesta porque ella es la invitada y es ¿qué se puede hacer para...? Es que yo ahora ya lo había preguntado, es como lo mismo, es como mirar de qué modo podemos hacer que esas personas que tienen ese llamado a pintar y a dibujar puedan llegar al punto en el que estamos nosotros, en este caso en el que está usted. Usted lo dijo ahora, como el taller en la Casa de la Cultura, acudir a eso, y vuelvo y lo repito, y practicando, porque la práctica hace el maestro. Nosotros somos pintores empíricos, porque si nosotros nunca, o al menos pues yo nunca fui a una escuela de arte ni nada, sino que todo lo que sé, se lo debo, y vuelvo y lo repito, a mis padres y a la práctica. Muy bien, en ese caso, sí, brindar espacios para que la gente pinte es la mejor manera de hacer que la gente optimice el llamado a la pintura, al dibujo. Es como el tema del taburete, somos una gran familia, claro, hay un montón de gente que queda excluida porque no hay espacios de difusión y de práctica artística, pero se necesita que la escuela de música sea la escuela de música y propicie que quienes tengan ese llamado se acerquen y puedan lograr afianzar ese saber. Y asimismo sucede en la pintura y el dibujo, aunque hoy en día mediados por las redes, y en ese caso por las redes también se puede propiciar ese aprendizaje. El autodidacta, como lo hemos sido, porque yo también, es uno estar en su cuenta y saber que puede de cuenta propia emprender para encontrar resultados y ir mejorando. El taller se lo propicia, un taller con más gente. Hoy en día el internet propicia aprendizajes. A mí me gustaría preguntarle a Arcilia, en cuanto a internet, ¿qué relación tiene con la pintura? Porque yo soy uno de los que miro contenidos pictóricos en internet. ¿Usted cómo se relaciona con el internet de acuerdo al arte que practica, el arte de la pintura? Bueno, con el internet nada que ver, yo no miro casi el internet, yo utilizo el celular, eso tomo fotos de cosas así reales o de pinturas así, tomo fotos y entonces me baso en la foto, pero en el internet no, yo no lo utilizara en lo personal. Sin embargo, sus obras sí están por ahí en Instagram. Tienes las redes. He visto algunas obras de ella sí en Instagram. Sí. Es importante reconocer. Comparta el Instagram para que la gente vea el trabajo. ¿A dónde la puede encontrar en Instagram? Creo que Beatriz Cecilia Marín, aparece como Beatriz Cecilia Marín, artista. Muy bien, ahí quedan radioescuchas para que encuentren las obras de Beatriz y le encarguen un mural, un taburete, un lienzo, para que puedan decorar su casa con el talento de Jardín. Y para que este fin de semana, que ella va a estar en el área de la Garrucha, puedan pasar e ir viendo su proceso creativo. Estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con nosotros. Deseamos siempre el mayor de los éxitos y sobre todo inspiración, que es lo importante, ¿verdad? Y tiempo y espacio para que puedas continuar desarrollando tu arte.
A ustedes mil gracias, Dios les pague por esta oportunidad tan bella que nos han dado de darnos a conocer más, por esta invitación tan bella. Muchísimas gracias, muy amables. Pues con todo el gusto, Ercilia. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en la ruta cultural con Cecilia, más conocida como Ercilia, pintora de jardín. La van a encontrar yendo hacia la Garrucha en la casa de Dora Valencia, todos que va a los estar fines de ahí semana. los fines de semana pintando. Acérquense para que vean el proceso, adquieran esos trabajos de jardín. Hay que valorar la cultura y el arte que se produce aquí. Y hasta un próximo programa. Agradecemos al locutor de Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada, Edison Cardona Sepúlveda, por su apoyo técnico radial de siempre, y a Claudia Cárdenas por la grabación de video. Gracias a ustedes, público Radio Escucha. Sintonícenos el próximo viernes a la misma hora y síganos en las redes sociales para que continuemos forjando nuestra ruta cultural. Hasta luego.